viejo se fue de ahí, y el pez que le quedaba se
Hola, buenas tardes. Esperamos unos minutos más que se conecten los que faltan y empezamos.
Bueno, siendo 19:10, le doy muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Me gustaría que me digan Buenas después tardes. cómo le va. Me gustaría que me digan si se escucha bien después, si cualquier cosa me interrumpen. Hola, profe, sí, se escucha bien. Sí, escuchamos bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, si ven que me cuelgo, hay gente que no puede entrar y eso me interrumpe porque a veces me pongo a conversar con ustedes, a dar clases, me pongo contento y me olvido de abrir la puerta, ¿sí? ¿Cómo le ha ido con el trabajo práctico? Yo, dado que han entregado hasta el sábado, los he mirado, voy a hacer una devolución general la clase próxima y le voy a explicar por qué. Porque algunos compañeros, que a los cuales yo no los voy a nombrar, ahora les voy a mandar un mail personal, lo van a recuperar porque algunas cosas por ahí no estaban bien, eran muy básicas. Entonces, bueno, por respeto a los compañeros esos que tienen que recuperar la semana esta, que les voy a mandar un mail, o sea, no piensen en nada complejo, nada complicado, les voy a decir que lo completen mejor y listo. La semana que viene vamos a hacer una apuesta en común. A aquella persona que durante la semana no reciba ningún mail mío respecto al parcial, quiere decir que está todo bien, al trabajo práctico, más que al parcial, pero bueno, son como parciales. Quiere decir que está todo bien. Y la semana que viene sí voy a dedicar unos 15 minutos de la clase, o 20 minutos, o lo que haga falta, a hacer una apuesta en común de cada una de las preguntas del trabajo práctico. En líneas generales yo estoy contento, están bien en líneas generales. Algunos por ahí muy telegráficos, o sea, que pusieron así una respuesta como con cuentagotas, o sea, como si hubiesen mandado un mensaje de texto, pero con abreviaciones, o sea, como muy simple, habría que desarrollar un poco más. Pero por ser el primer trabajo práctico, la verdad que estoy conforme. La pregunta número 1 no era sencilla, no era fácil. El método de la economía política, Marx, tendríamos que dedicar una materia para hablar de eso, pero de todas formas quédense tranquilos, o sea, porque en la medida que uno entregue en tiempo y forma, lo demás se conversa, ¿sí? O sea, si hay algo que veo que no está bien, le digo que lo corrija, o en todo caso, la clase que viene, hacemos una apuesta en común, y si quedaron dudas me pueden consultar todas las veces que quieran. De todas formas, saben que pueden usar también el mail para consultarme, o me pueden mandar un WhatsApp y consultarme lo que quieran. Dice, profe, recién entré, va a mandar por mail si aprobamos los TP. Sí. O sea, en realidad no voy a mandar por mail si aprobaron el TP. Voy a mandar por mail al que le fue mal. O sea, al que le fue mal, y al que le fue mal le vamos a dar la oportunidad de que lo recupere, ¿no? Y eso lo voy a hacer en el transcurso de la semana esta, con los tiempos yo no corro a nadie, en todo caso lo completan, me lo entregan el fin de semana, y ya el lunes hacemos una apuesta en común con todos, ¿sí? Con todos los que entregaron, ¿no? El que no lo entregó, yo no quiero ser antipático, pero bueno, ya saben cómo es esto, o sea, acá las reglas de juego son claras. De todas formas, dado que vamos a tener 4 trabajos prácticos, y si mal no recuerdo, ya la semana que viene el de Durkheim, por lo tanto lean. Durkheim es un autor mucho más accesible que Marx. Y ¿cómo es? ¿Qué estaba diciendo? Digo que de todas formas, tranqui, porque, ¿cómo es? Le va a ir bien, le va a ir bien. El tema es que lean, ¿sí? El tema es que lean. Así que bueno, hoy yo voy a empezar de manera breve, ¿sí? Con Emilio Durkheim, ¿sí? Un poco me voy a referir a lo que ustedes tienen un texto muy bueno, que es el texto de Serbia, ¿sí? Me parece un texto claro,
¿sí? También tienen para leer un par de textos más, ¿sí? Que los escribió Durkheim. Todos son importantes, ¿sí? Pero concéntrense hoy, o por lo menos la clase de hoy, yo me voy a concentrar en el texto de Servia, y el lunes próximo vamos a evacuar las dudas que queden sobre el texto de Servia, y me voy a referir también al texto de la división del trabajo social, que es un libro muy importante de Durkheim, como al otro texto que habla de las lecciones de sociología, que habla de la moral cívica, ¿sí? Pero de todas formas todo esto lo tienen en el blog, ¿sí? Así que bueno, los invito a que lean, porque yo no tengo el cronograma, pero pienso que ya la semana que viene hay una clase de Durkheim y ya viene el otro trabajo práctico, si mal no recuerdo. Así que bueno, hagan el ejercicio de leer, así lo pueden resolver de la mejor manera, ¿sí? El video era un poco fuerte, pues yo le decía, sí, es cierto, sí, bueno, los temas sociales, los temas que trata la sociología en líneas generales, a veces suelen ser fuertes. Vamos a empezar con Durkheim. Durkheim es no sé por qué, pero a veces es un autor muy resistido, pero el cronograma dice del 5 al 8 el TP de Durkheim, listo, si el cronograma lo dice, la semana que viene vamos a, después de la clase del lunes a las 22 horas, después de la última clase de las comisiones de sociología, estará disponible en el blog ¿cómo es? El trabajo práctico de Durkheim. Lo vamos a manejar de la misma forma que nos manejamos con el de Marx, ¿sí? Decía que Durkheim es un autor muy resistido porque se le hace mala fama. Entre los estudiantes de ciencias sociales a veces dicen Marx es bueno, Durkheim es malo y a Weber no lo entiendo, ¿sí? Que esto es destruir un poco las ciencias sociales, así, con juicio de valor. Marx es bueno, Durkheim es malo, a Weber no lo entiendo, ¿sí? Lo digo en chiste medio, pero pasa. Durkheim es un autor que por momento tiene una prosa bastante aburrida. No así el texto de Servia, que me parece un texto muy accesible, aparte muy ameno para leer. Pero el pensamiento de Emilio Durkheim, realmente importantísimo para las ciencias sociales. No solo para la sociología. Durkheim es un padre fundador de la sociología, ¿sí? Junto con Saint-Simon y con un autor que no vimos, que se llama Augusto Comte. ¿Está grabando o no? Vamos a grabar. Si yo lo grabo, ustedes lo pueden ver, después si yo lo grabo, qué sé yo. Dice grabar en esta computadora o grabar en la nube. Habrá que grabar en la nube, pienso, ¿no? Porque si yo grabo en la computadora esta, yo lo voy a poder ver. Vamos a hacer la prueba, qué sé yo. Recording in progress. Está grabando. Así que, ¿cómo es? Durkheim, le decía, es un autor muy resistido, pero realmente es un autor sumamente importante en la historia de las ciencias sociales, un padre fundador de la sociología junto con Saint-Simon, con un autor que no vimos, nosotros que se llama Augusto Comte, que continúa, es discípulo de Saint-Simon, continúa con las ideas de Saint-Simon, que dice, profe, el texto de la división del trabajo social hay que leerlo completo. Dudo que haya que leer completo la división del trabajo social, porque no les alcanzaría el cuatrimestre, porque es muy largo. Creo que el capítulo 1 tienen que leer y lo tienen en el blog, ¿sí? ¿Qué es lo fundamental, o una de las cuestiones fundamentales, porque tiene varias, qué es lo que innova Durkheim? Durkheim plantea dos cuestiones importantísimas para las ciencias sociales, ¿sí? Que se puede decir de alguna manera que Durkheim es un continuador, continúa algunas de las ideas de Saint-Simon, ¿sí?
esta idea de la sociedad como un organismo, la continúa Durkheim, ¿sí? Pero ya vamos a llegar a eso. Les estaba diciendo que en la historia de las ciencias sociales, el pensamiento de Durkheim, sumamente importante, revolucionario. Durkheim introduce un objeto de estudio y una metodología, ¿sí? Y eso le da a la sociología el estatus de ciencia, ¿sí? Durkheim entiende que para que el pensamiento social comience a tener el estatus de científico, o para que la sociología pueda ser considerada una ciencia, tiene que haber claramente un objeto de estudio perfectamente delimitado, que se pueda observar, que se pueda medir, que se pueda cuantificar. A Durkheim le va a interesar mucho lo de observar, medir y cuantificar, ¿sí? El objeto de estudio para Durkheim van a ser los hechos sociales. Entre un rato yo les voy a definir a los hechos sociales. Y el método de Durkheim va a ser el método de las ciencias naturales, ¿sí? Durkheim va a tomar el método de las ciencias naturales, ¿sí? Para empezar a pensar el mundo social. Esto perdura hasta nuestros días, ¿sí? Y forma parte de un paradigma, que yo ya se lo he mencionado cuando hablé de Saint-Simon, forma parte del paradigma positivista. ¿Sí? El pensamiento de Durkheim es un pensamiento que tiene mucho que ver con la filosofía positivista, ¿sí? Al igual que Saint-Simon, ¿sí? Durkheim piensa que para que la sociología sea una ciencia, tiene que tener un objeto de estudio que no lo tenga ninguna otra ciencia. Y lo va a encontrar en el hecho social. Y también habla de una metodología, de observar, de medir, de cuantificar. Si Durkheim nace, recuerdo, creo que en 1858, ¿sí? Muere durante la Primera Guerra Mundial, en 1917, ¿sí? No es muy contemporáneo de Marx, digamos que sí, en parte, pero bueno, es un poco más joven que Marx, es más que nada contemporáneo de otro sociólogo muy importante que también vamos a ver más adelante, que se llama Max Weber, ¿sí? Que va a plantear todo lo contrario de lo que plantea Durkheim. Va a ser interesante para comparar después. Pero esta idea de observar, medir y cuantificar perdura hasta nuestros días y realmente a Durkheim le sirve para plantear un método, ¿sí? Durkheim es continuador de las ideas de ¿quién, profe? De Saint-Simon. Durkheim es un continuador de las ideas de Saint-Simon, no de todas las ideas de Saint-Simon, pero sí de esta de la sociedad como un organismo. ¿Sí? La sociedad como un organismo. Durkheim para romper con todo el pensamiento liberal. ¿Qué particularidad tiene el pensamiento liberal? Parte del individuo. Pensamiento liberal parte del individuo. El liberalismo cree que la sociedad es la suma de los individuos. La suma de individuos te da una sociedad. Si fuera un equipo, la suma de los jugadores forma un equipo. Para los liberales, uno dirá, Rubén, ¿esto tiene algún estatus científico? No, esto es un supuesto. Es un supuesto.
Es un supuesto como el supuesto de que el hombre es malo por naturaleza, o el supuesto de que el hombre es bueno por naturaleza. Eso no forma parte de un supuesto de todo el pensamiento liberal hasta el día de hoy. Como el supuesto liberal de la oferta y la demanda, de la mano invisible del mercado. Eso no tiene un correlato científico. ¿Sí? Es muy loco esto, porque se enseña en las universidades, la economía se enseña en las universidades y nadie discute la curva de la oferta y la demanda con el mercado que se autorregula. Casi podríamos decir que es una ley natural dentro de las ciencias sociales, es algo muy loco. Ya vimos en las 3 clases pasadas que Marx rompe con la idea esta. Durkheim también. Durkheim también rompe con esta idea, pero rompe desde otro lugar. Porque para Durkheim la sociedad no es la suma de los individuos, es algo más. Es algo más. Entonces, Durkheim dice, vos hacés la suma de los individuos y no tenés una sociedad. Pues la sociedad es algo más. Y alguno dirá, pero Rubén, ¿de dónde surge ese algo más? Porque, digamos, en términos físicos, de la interrelación. La interrelación, la relación social entre los individuos es algo distinto. ¿Sí? Algo que originalmente no estaba. Y es la sociedad. Entonces, para Durkheim, la sociedad es una realidad, si se quiere, supraindividual. ¿Qué quiere decir esto? Que es más que la suma de los individuos. Está por encima de los individuos. Moldea a los individuos, forma a los individuos, los socializa. ¿Sí? Es mucho más poderosa que los individuos. La sociedad, si quiere, puede matar a los individuos. ¿Sí? Pero me estoy adelantando. Vamos a ir un poco más despacio. Durkheim, vamos de vuelta a la metodología. Yo dije, Durkheim observa, mide y cuantifica. ¿Sí? Observa, mide y cuantifica. Esto lo hace por un fenómeno que hasta Durkheim, incluso al día de hoy, algunos podrían poner en duda, no tendría nada que ver con lo social. Sería algo que tiene que ver con la subjetividad de uno, algo individual. El suicidio. El suicidio. Para Durkheim, el suicidio tiene connotaciones sociales. Escribe un libro muy importante en la obra de Durkheim que se llama justamente El suicidio, ¿sí? En el cual Durkheim da cuentas que suicidarse no es algo puramente individual. O sea, no tiene que ver solo con una cuestión individual o con una cuestión psíquica. No quiere decir que una persona que se suicida no haya algo individual y psíquico, sin duda. Pero también hay causas sociales para el suicidio. Y esto es interesante, porque el suicidio parece un fenómeno individual. Ahí en el texto de Serbia, ¿sí? Hay una cita muy interesante donde se compara a Durkheim con Freud. Y se compara a Durkheim con Freud no por una cuestión psicoanalítica, sino por una cuestión de que ellos rompen con la idea esta de lo individual, de partir de lo individual, y de que muchas realidades sociales tienen que ver con una cuestión de la voluntad de cada uno. Esto hoy día a ustedes les puede sonar raro, este tipo, ¿qué está hablando? Pero piensen que la base, o el fundamento, o el supuesto, el pensamiento social hasta Durkheim,
estaba muy emparentado, una vez más, ya lo he dicho esto en otras clases, con el pensamiento de los contractualistas. Los contractualistas fundan la ciencia política, ¿sí? Estoy hablando de Hobbes, de Locke, de Rousseau, ¿sí? Estos tipos que creían que lo que mantenía unida a una sociedad era una cuestión de voluntad individual, en la cual cada uno hace un contrato, o todos hacemos un contrato, nos ponemos de acuerdo y decimos, mira, la verdad que indudablemente por naturaleza somos malos, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a renunciar, ¿sí? Al goce, al placer, al egoísmo, ¿viste? A hacer justicia por mano propia, vamos a hacer un contrato, ¿sí? En el cual nombramos una persona, ¿sí? Que nos represente a todos y que, bueno, que haga justicia, porque si no nos vamos a matar entre nosotros, el hombre lobo del hombre, si no es el estado de naturaleza. Entonces, ese estado de naturaleza que plantean los contractualistas se rompe a partir de la voluntad individual. La voluntad individual dice, no, pará, esto, ¿viste? Así no se puede vivir, no estamos tranquilos, te roban, te matan. Vamos a hacer un contrato. Esta es una idea muy liberal. Hay una señora, que no la voy a nombrar porque es muy desagradable, que está en el ámbito político, ¿sí? Una muy, muy desagradable, llena de odio, ¿sí? que constantemente habla de esto, dice, hay que renovar el contrato social. Y bueno, viene de la idea esta, de la idea individual, en la cual, bueno, cada uno, la voluntad de cada uno, si hacemos un contrato, ¿sí? Como que la sociedad surja de cada uno de nosotros, ¿sí? Bueno, Durkheim no va a estar para nada de acuerdo con esto. Así como vimos en las clases anteriores que Marx tampoco estaba de acuerdo con esto, Durkheim no va a estar de acuerdo con esto, va a decir, no, esto no, aparte de esto no tiene ningún sustento empírico. Esto es un supuesto, que parte que esto no tiene, no hay forma de mostrar esto. ¿Sí? Más bien Durkheim piensa al revés. Incluso si Durkheim tendría que dar respuesta a esta idea de estado de naturaleza en la cual el hombre es lobo del hombre, Durkheim no buscaría la respuesta al interrogante de por qué el hombre es lobo del hombre en cada uno de los individuos, sino en la sociedad. En ese todo que es mucho más que la suma de las partes. No sé si mucho, es más que la suma de las partes. ¿Sí? Entonces, la propuesta metodológica de Durkheim apunta, ¿sí?, a entender los fenómenos sociales por fuera de los individuos. Trasciende al individuo. Ya vamos a ver cuando, ahora dentro de un ratito, definamos hecho social, que el hecho social es externo al individuo. ¿Sí? Uno dice, ¿por qué está afuera? Está afuera, sí, en realidad está afuera, pero no es una cuestión de dónde lo tengo que ir a buscar con una lupa, a ver si está afuera, está dentro, sino que lo trasciende. Como el idioma. El idioma nos trasciende. Yo lo uso el idioma, lo estoy usando ahora. Ustedes también lo están usando. Y si todos nosotros desaparecemos, no desaparece, el idioma sigue estando. Otros lo hablan. ¿Sí? Incluso la cantidad de tiempo que dura un idioma, los siglos, los años, ¿sí?, supera ampliamente la vida de cualquier ser humano. ¿Sí? Entonces, en la propuesta metodológica de Durkheim, va a ser observar este tipo de fenómenos
medirlos y cuantificarlos. Les conté que empezó por el suicidio, algo que parecía, eso lo podía explicar la psicología. Durkheim dirá, mira, la psicología en todo caso lo que puede explicar el suicidio es una cuestión individual, una cuestión psíquica, ¿por qué? Pero hay algo social. Y lo demuestra. No es solo que lo dice, no parte de un supuesto. Aplica el método que es este que les estoy contando, el método cuantitativo, un método que tiene que ver con el paradigma positivista, y demuestra que el suicidio es un hecho social. Tiene ciertas connotaciones sociales. De acuerdo al tipo de sociedad en la que el individuo, la persona vive, se dan diferentes tipos de suicidio. Durkheim plantea una tipología de suicidios, diferentes tipos de suicidio en diferentes sociedades, en diferentes contextos sociales. Y lo muestra mediante las estadísticas, lo demuestra. Y habla de una tipología, él hace una tipología. ¿Qué es una tipología? Diferentes tipos. Habla de un suicidio egoísta, habla de un suicidio anómico, habla de un suicidio fatalista. ¿Sí? Los nombra. Habla de un suicidio altruista. ¿Sí? Habla de 4 tipos de suicidio. Dice que de acuerdo al grado de desarrollo de la sociedad donde el individuo vive, se dan diferentes tipos de suicidio. Y esto es muy interesante. Es muy interesante. ¿Por qué? Es muy interesante, primero que nada, porque hay cierta cuestión empírica. Hay cierto estudio de lo social con un método científico. ¿Sí? Y es interesante porque un fenómeno tan individual a Durkheim le sirve para mostrar que tiene referencias sociales. Que no forma, el suicidio no forma solamente parte de la voluntad del individuo, que bueno, tiene la voluntad de terminar con su vida, entonces no nos muestra las connotaciones sociales. Una sociedad desintegrada, para Durkheim, que no hay integración social, se produce lo que Durkheim denomina suicidio egoísta. ¿Por qué? Porque el individuo, la individualidad o la conciencia individual no encuentra asidero en esa sociedad. Dios se encuentra confundido, se encuentra solo. Se suicida. Es un suicidio egoísta. Hay otro tipo de sociedad donde hay falta de reglamentación. No están claras las normas sociales. En esta confusión, dice Durkheim, se produce lo que se llama un suicidio anómico. ¿Sí? Para Durkheim, el concepto de anomia, que lo habrán sentido nombrar porque a veces en la televisión algún periodista lo dice. Hay una anomia social. Anomia es la falta de reglamentación. Es un concepto durkheimiano. También hay... Perdón, sí. Rubén, discúlpame. Anterior al... Bien, todo bien, ¿vos? Bien. Anterior a la anomia, digamos, habías mencionado el altruista, ¿no? Egoísta. Ah, perdón, egoísta. ¿Y eso se daba cuándo, perdón? Cuando hay poca integración social. ¿Sí? Listo. Listo, gracias. No, por favor. Falta de integración social. Me dicen, profe, ¿falta de qué? De integración social. ¿Sí?
Entonces, como hay una falta de integración social, Durkheim habla de dos tipos de conciencia. Habla de una conciencia individual y una conciencia colectiva. ¿Sí? La conciencia individual tiene que ver con las prácticas de cada uno, que obviamente no pierde de vista Durkheim, que están limitadas socialmente por el contexto, claro, pero son prácticas que surgen de cada uno. Y hay una conciencia social, ¿sí? Que eso sí tiene que ver con lo que es de todos, eso trasciende a cada uno como individuo. Entonces, en una sociedad donde la integración es poca, donde la conciencia social es baja, digamos, y la conciencia individual es muy alta, se produce el suicidio egoísta. En una sociedad donde no hay reglamentaciones claras, se produce el suicidio anómico. En una sociedad donde la conciencia individual está poco desarrollada, y hay mucha conciencia colectiva, y lo colectivo prima sobre lo individual. Primero todos, después yo. Ocurre Profe, una el consulta. suicidio altruista. ¿Sí? Un soldado que muere en la guerra, que va por la patria. ¿Sí? Sí, alguien me quiere hacer una consulta. Todo oídos. Sí, que con respecto al suicidio egoísta y el suicidio anómico, como que siento que hay factores que se pueden dar en las dos situaciones. Sí. Es una Son como, tipología, estamos viendo, o sea, para adentrarnos, si a alguien le interesa adentrarse en el tema, está el libro de Durkheim, el suicidio, me lo pide, yo se lo paso en PDF y lo lee, y ahí yo estoy dando líneas muy, muy generales, pero puede ser que a alguien le interese mucho el tema, y bueno, puede leer el libro de Durkheim, no se lo van a tomar, pero en esta síntesis que estoy haciendo yo, sí, uno encuentra, en la sociedad puede haber, o sea, piensen esto. Ahora voy a la entrevista. Esto es una tipología, o sea, esto no, es una construcción del investigador. O sea, Durkheim construye como investigador, ¿sí? Estos tipos, ¿sí? Esta tipología, ¿para qué? Para analizar la realidad social. ¿Sí? Ahí me dice, ok, mándemelo, profe. Mandame un mail porque no me voy a acordar. Mandame un mail y decir, che, Rubén, el libro de Durkheim. Y te lo mando. ¿Cuándo es el tipo de suicidio altruista? ¿Cuándo se da? Cuando la conciencia colectiva, ¿sí?, supera ampliamente a la conciencia individual. O sea, primero todos, primero el equipo. ¿Sí? Primero la patria, después el movimiento, por último los hombres. Una de las 20 verdades del peronismo. ¿Sí? Esa es un esquema en el cual lo que prima es la conciencia colectiva. ¿Sí? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podría repetir el anómico? Porque me perdí con ese. El anómico es simplemente una sociedad donde no hay una reglamentación clara, la falta de reglamentación. ¿Sí? No hay reglas. Vale todo. Y una consulta, profe. Si las hay, no hay reglas claras. Me surgió una duda. Y en una sociedad como por ejemplo la japonesa, que muchos hasta estudiantes de facultad se suicidan por no entrar a tal facultad o reprobar tal materia, ¿eso en qué se encasillaría o en qué entraría algo así? Se podría pensar en un suicidio fatalista. Fatalista. Claro, ¿por qué? Que no lo veo. ¿Por qué? Porque el tipo de suicidio fatalista se da en una sociedad
donde la conciencia colectiva es tan fuerte que agobia la conciencia individual. Y sí. ¿Sí? Te digo porque yo conozco Japón. Oh, qué suerte, profe. Debe ser hermoso. Tuve suerte. Y conozco Japón gracias a la sociología. Así que sí que tuve suerte. Pero bueno, en la sociedad japonesa es muy claro, y te lo puedo contar mediante anécdotas, así nos divertimos un poco, es muy claro esto que el todo es lo que más vale. O sea, en Japón es impensable transgredir una regla. Ojo, al interior de Japón, porque después los japoneses, viste, para afuera vienen acá y roban peces en el mar y eso, quiero decir, o sea, y eso es una falta de reglamentación también. Pero al interior de la sociedad japonesa es una sociedad muy represiva, ¿sí? Pero muy represiva, en la cual hay un montón de cosas que no se pueden. Por ejemplo, no se puede fumar en la calle. No se puede fumar en la calle y andar andando y vos vas andando y vas fumando, no se puede. Hay ciertas esquinas señalizadas para que fumes, ¿sí? Son lugares feos, o sea, ¿para qué? Para desincentivar el consumo de tabaco. En Japón la gente no se puede tocar. No se puede tocar. Yo iba en el subte en Japón, que el subte es un lío. Y bueno, íbamos todos apretados en el subte y de repente el subte frena como frena el nuestro. Y yo me llevé por delante una tipa grande. Y digo, excuse me, la toqué, pues, parecía que, no sé, un violador. La tipa hizo, ¡ay! Todo el mundo me miró y dije, ¿qué pasó? Y uno que estaba conmigo, conocía a Japón, me dijo, no se puede tocar. Le puse las manos en el brazo, le pedí perdón. No se puede tocar. No puedes tocar a la gente. Estábamos en una clase, yo fui por una beca, me gané una beca de estudio y estuve en Tokio 2 meses. Estaban dando una clase, pero bárbara, una clase muy buena y bueno, nadie preguntaba nada. Éramos un grupo de latinoamericanos que no éramos muchos, éramos 6, 7, nadie preguntaba nada. Y los japoneses insistían, alguna duda. Uno levantó la mano y preguntó una cosa para preguntar, para quedar bien. Y no, vos sabés que se dio que justo los japoneses no sabían responder eso, y vino otro japonés, y después otro, y después otro, y después otro. Y vinieron con un libro, y ya está, ¿no? ¿Qué ya está? ¿No? Me preguntaste algo que yo no lo sabía y tengo que responder. Bueno, entonces se prioriza mucho, primero que nada, la organización, lo cual, para la vida en comunidad y en sociedad, produce grandes avances. Pero la conciencia individual está muy represiva, está muy reprimida. ¿Sí? Espera, se me cayó el mouse. Perdón. Entonces, el suicidio fatalista se da en sociedades, ¿sí?, donde la integración social es muy alta, pero también el nivel de conciencia colectivo es muy alto y agobia la conciencia individual. Pasan cosas muy locas en Tokio. Por ejemplo, Tokio tiene una zona roja, pero es para las mujeres y para los hombres, para ambos. Y a mí como sociólogo me resultaba muy interesante todo, decir, ¿cómo es esto? Y resulta que conversando, haciendo una entrevista, me decía que la mayoría de la gente paga para conversar. ¿Viste? Uno dice, bueno, pagan para tener sexo. No, pagan para conversar. Quieren conversar. Entonces, te pagan para que los escuches.
Bueno, escucha, dice, Rubén, es terrible. Sí, claro que es terrible. Claro que es terrible. Entonces es una sociedad muy integrada, es una sociedad súper avanzada. ¿Sí? Es una sociedad de la cual se puede aprender mucho en términos de organización. Porque lo que prima es la organización, lo que prima es el todo. Siempre es el todo sobre las partes. Los japoneses lo tienen re claro. Pero, de alguna forma, la conciencia individual queda muy agobiada. Por eso podemos decir, ¿sí?, siguiendo a Durkheim, que uno de los tipos de suicidio que se da en el Japón es un suicidio fatalista. ¿Sí? Sería raro pensar que en Japón se dé un suicidio de tipo anómico, porque en Japón, si hay algo que está, pero para ir al baño, son reglas. Hay reglas para todo, hay normas para todo. Lo cual permite que Japón sea la potencia mundial que es también. Es interesante esto. Porque la sociedad japonesa, yo estuve en Japón en el 2008 y yo estuve en el futuro en el 2008. Es otro mundo. ¿Sí? Pero es un mundo muy exigente y es un mundo en el cual el todo, ¿sí?, queda muy en claro esta idea de Durkheim, donde el todo trasciende a todas las partes. Es lo que prima. Una cuestión loca en Tokio. Tokio es una ciudad enorme y tiene un parque automotor enorme. Casi no tienen accidentes de tránsito. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y bueno, porque está todo muy reglamentado, ¿sí? Todo muy reglamentado, y es raro transgredir una regla. Profe, una sociedad que el suicidio sea anómico. Y en nuestra sociedad se puede dar un tipo de suicidio anómico, o sea, falta de reglamentación. ¿Sí? Podría pensarse que en ciertas cuestiones nosotros tenemos falta de reglamentaciones. ¿Sí? O en todo caso, si las reglas están, no se cumplen. O no se hacen cumplir, ¿sí? Dice, ¿por qué no me queda claro cómo la falta de reglamentación generaría un suicidio? En realidad, no lo mires de manera tan determinante. O sea, Durkheim no va a plantear que el suicidio es solo social. El suicidio tiene otros componentes, ¿sí? Se puede hablar que el suicidio puede llegar, o sea, si me escucha un psiquiatra, me va a decir que el suicidio es una patología también. Entonces, que la persona que se suicida tiene, o que se quiere suicidar, por la que se suicidó ya se suicidó. Porque ustedes piensen que en la sociedad donde vivimos nosotros, si vos te querés suicidar y no te suicidás, porque no pudiste, y eso vas a un neuropsiquiátrico, ¿sí?, a recuperarte. No es que te mandan a tu casa, te dicen, no, che, dejate echar la pelota, que te quisiste tirar de un 10º piso, me extrañas, padre de 2 hijas, anda a tu casa, dejate de joder. No. Te llevan a un psiquiátrico, te internan. Entonces ahí podemos hablar que el suicidio puede tener también una connotación de tipo biológico. Y si habría un psicólogo acá, y también hay una cuestión psíquica que predispone. Y como acá también está Durkheim dice que también hay una cuestión social, que es el aporte que hizo Durkheim. Entonces no es simplemente que la falta de reglamentación, como no hay regla, agarro un revólver, pum, me pego un tiro, no hay regla. No. Es un componente más, ¿sí?, que se suma a otros. ¿Sí? Entonces, no lo entiendan de forma tan mecánica. ¿Sí? Como, pasa, no hay reglamentación. No.
Lo que sí muestra Durkheim, en eso al que le interese, le paso el libro El suicidio de Durkheim para que lo lea, ¿sí? Y si lo lee me cuenta después, porque hay que leer a Durkheim, ¿eh? Durkheim es un tipo que escribió en el siglo XIX y a veces es tedioso, ¿sí? Es claro siempre para escribir, pero a veces, este tipo que aburrido que es. Entonces, no es simplemente la falta de reglamentación, pero sí muestra Durkheim, que la falta de reglamentación, ¿sí?, es un ingrediente más para un tipo de suicidio. Como muestra Durkheim que en una sociedad como la japonesa, que estamos hablando, en la cual la conciencia colectiva prima sobre todas las cosas, podría darse un suicidio fatalista. O un suicidio altruista también. ¿Sí? Altruista es muero por la patria. ¿Sí? Entonces, al margen de que nos enganchemos, que está bueno igual hablar de estas cosas y relacionarlo, digo, lo interesante acá del pensamiento de Durkheim, como en un fenómeno que de entrada parecía que o tiene que ver con la biología, porque es algo médico, algo psiquiátrico, o tiene que ver con la psicología, ¿sí? Porque bueno, tiene que ver también con la voluntad de cada uno. Durkheim dice, ¿qué voluntad de cada uno? No. Hay también un componente importante y social. ¿Sí? Y esto se enmarca dentro de la metodología de Durkheim, porque para Durkheim el individuo es una abstracción. Es una abstracción, pensar. Y esto también es interesante, porque esto para que lo reflexionen ustedes. La idea del individuo solo, aislado, es una idea moderna, ¿eh? No. La idea de la individualidad. Para los filósofos de la antigua Grecia, la idea de la individualidad era algo raro. Sócrates es un ejemplo claro. La cicuta o el destierro. No dudó un instante el tipo. La cicuta, ¿qué destierro? Fuera de Atenas, yo no soy yo, no existo. Ahora, pero Rubén, era boludo el tipo porque te vas a vivir a la isla de Creta y listo. No podía pensar eso. No. Esa es una idea muy moderna. La idea de pensar que uno individualmente puede trascender a la sociedad donde vive y se va a vivir a otro lado. Para nosotros es lo normal. Y para algunos es lo natural. Bueno, para la filosofía griega no, y para Durkheim tampoco. No es lo normal. No, se parte del todo. Marx también parte del todo. Si ustedes piensan, Marx parte del todo. No entiendo la pregunta de Walter. Dice, había ciertos valores inquebrantables. Bueno, sí, lo que yo decía de Sócrates, claro. Pero había también cierta cuestión de una conciencia colectiva en la cual está también la idea esta que muchos años después, muchos siglos después trae Durkheim. La idea y que en realidad el que comienza con esto es Saint-Simon, con la idea de la sociedad como un organismo. ¿Sí? Y si vos sos un individuo, es como que vos le saques una partecita a tu cuerpo y vivas por fuera de tu cuerpo. Decís, no. O sea, fuera del todo no tengo sentido. ¿Sí? Porque el todo no es la suma de las partes. Es más. Entonces, Durkheim plantea esta metodología cuantitativa, ¿sí?, que se utiliza al día de hoy. Hay un lugar donde yo trabajo hace más de 20 años que la utiliza todos los días, el INDEC. El INDEC observa, mide y cuantifica.
observa a través de sus encuestadores o de sus censistas, mide a través de un cuestionario, que es un objeto de recolección de datos, y cuantifica. Esto, a fines del siglo XIX, Durkheim lo hizo con el suicidio. Cuantificó. Introdujo algo nuevo incluso en las ciencias sociales, que es la matemática, la estadística. ¿Sí? Y rompió con la idea, que estaba muy en boga en su época, de pensar que la sociedad hay que pensarla a partir del individuo, a partir de lo individual. Toda la economía clásica, incluso la que enseña, ¿no?, parte del supuesto del individuo aislado. Lo que llamaba Marx, y si lo han leído las Robinsonadas, ¿qué es eso? La Robinsonada es un tipo que solo, y a partir de ese tipo solo se crea todo lo demás. Bueno, ¿cuál es entonces el objeto que estudia Durkheim? Porque dijimos, bueno, estudiaba, uno dirá, Rubén, ¿cómo cuál es el objeto? Estudiaba el suicidio. Sí, bueno, pero el suicidio es uno, pero en realidad hay un objeto de investigación, el hecho social. ¿Sí? Durkheim estudia los hechos sociales. Es el primer tipo que dice, bueno, las ciencias sociales van a estudiar esto. Los hechos sociales. Y los hechos sociales no los estudia ninguna otra ciencia. Porque no lo estudia ni la biología, ni la psicología, ni... ¿Qué son los hechos sociales? Formas de ver o de actuar, pensar, sentir, ¿sí?, que son externos al individuo. No solo son externos y coercitivos. Ahora vamos a ver parte por parte. Son formas de pensar, de hacer, de sentir. Y forma de pensar, de actuar, ¿viste? No te hace tanto ruido. Bueno, formas de actuar, el suicidio, ¿sí?, o lo que uno habla, si hablas en español, hablas en inglés, son formas de actuar. Pero, y formas de pensar, tampoco te hace tanto ruido, pero formas de sentir sí te hace ruido. Porque decir, ¿cómo forma de sentir es social? Que las cosas que están adentro mío, que yo siento, son sociales, algunas sí te va a decir. A ver, Rubén, nombra una. El asco. El asco. El asco es social. Estamos hablando en serio, pero claro que sí. El asco que te genera una rata, a mí por lo menos, por ahí a otro dice, no, a mí las ratas me encantan. A mí no. A mí me dan asco. Es social. Es social. No en todas las sociedades, pero no en las sociedades de la historia de la humanidad. En las sociedades actuales, no en todas. La rata es un animal que genere asco. Hay otras sociedades en las cuales no. En la India, sí, en la India hay templos. Búsquenlo en el YouTube. Es impresionante. Hay templos en los cuales los hindúes le ponen unos tarros con leche y está lleno de ratas y andan entre la gente y toman el infierno mismo. No, es cultural. Es cultural. Ojo, que no nos pase lo mismo que con el suicidio. No quiere decir que todo lo que anatómicamente conforma al asco es social. No, todo no. Hay cuestiones que por ahí no, por ahí tienen más que ver con lo fisiológico. ¿Sí? Pero hay muchas otras, como el asco, que tienen que ver con lo social. ¿Sí? El incesto te genera asco. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Tener relaciones sexuales con mis progenitores,
Una cosa de loco. Es un asco. Bueno, es social también. Es social, ¿eh? Si vos lo ves en los animales, que los animales no. ¿Qué es esto? Los animales, el que tenga animales se habrá dado cuenta de eso. Si vos tenés perros, gatos, por tu carajo, si la madre, si el padre, no reconoce ningún parentesco. Cuando es un cachorrito, por ahí sí, pero después cuando crece, no. Entonces eso tiene que ver con la forma de sentir, ¿sí? Tiene que ver con un hecho social. Dije, el hecho social es externo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que está afuera? Sí, quiere decir que está afuera. Pero, ojo, no es una cuestión de detective que salgo con una lupa a buscar los hechos sociales afuera. Quiere decir que me trascienden. Son externos porque me trascienden. ¿Sí? Y son coercitivos. Esto de la coerción tiene que ver con la moral. Durkheim es un sociólogo totalmente preocupado y estudioso del tema de la moral. ¿Por qué, Rubén? Y porque para Durkheim, ya que hay una compañera en la sala de espera, yo tengo la sensación que esta compañera le dice entrar, ¿sabes? Entre de nuevo. Me olvidé lo que estaba diciendo, por hacer el chiste con la compañera. Estaba diciendo algo. Ah, porque es coercitivo. Tiene que ver. ¿Sí? ¿Y por qué a Durkheim le interesa el tema de la moral? ¿Qué es lo que cohesiona a la sociedad? ¿Sí? Lo que nos mantiene unidos. A Durkheim le interesa esto de qué es lo que nos mantiene unidos. ¿Qué es lo que nos mantiene unidos? Bueno, decían los contractualistas, en realidad lo que nos mantiene unidos es que hicimos un contrato, ¿sí? Contrato figurativo, si quiere, y dijimos, bueno, vamos a abandonar el estado de naturaleza en favor de la civilización. Durkheim no decía nada. No, eso no. Tiene que ver con cuestiones morales, cuestiones de religión. ¿Sí? Y tiene que ver con otro fenómeno, con la división del trabajo. Durkheim va a reconocer dos tipos de sociedades, así como Marx te hablaba de la sociedad tribal, la esclavista, la capitalista. Durkheim te va a hablar de las sociedades primitivas y las sociedades modernas. ¿Sí? Ya la clase que viene vamos a ver bien este tema de la división del trabajo. En las sociedades primitivas la división del trabajo es mínima. ¿Sí? Por lo tanto, en la sociedad primitiva lo que prima, yo les dije que había dos tipos de conciencia para Durkheim, es la conciencia colectiva. ¿Sí? Pero Durkheim es un positivista. Y como positivista, ¿qué le interesa? ¿Qué le interesa a los positivistas? ¿Sí? Si esto fuese un parcial, yo les haría la pregunta esta de manera oral así, para ayudarlo, le diría, ¿qué le interesa a los positivistas? Y vos lo ves, lo ponen cara, ¿qué carajo me está preguntando este chabón? Para dar una mano, che, hay una bandera de un país hermano que lo que les interesa a los positivistas lo tiene escrito en su bandera. Un país hermano, en el escudo de su bandera, de color azul, el escudo, tiene escrito lo que le interesa a Durkheim y a los positivistas. Orden y progreso. Bien, Matías, Brasil, claro. Orden y progreso. A Durkheim le interesa el orden y el progreso. Le interesa el orden porque piensa a la sociedad como un organismo vivo. Y en ese organismo vivo tiene que haber un orden. A la cabeza que se usa para pensar, ya lo vamos a ver esto en la clase que viene, la cabeza que se usa para pensar, ¿saben lo que dice Durkheim?
que la función del Estado es pensar. ¿Cuál es la función del Estado para Durkheim? Pensar. Hay que buscar los tipos más capacitados, ¿sí? Hacerlos funcionarios y que piensen. Son los encargados de pensar. Hay que buscar los más capaces para pensar. La clase que viene vamos a conversar más en detalle de esto, ¿sí? Pero lo que me interesa que retengan ahora es esta idea de la sociedad. Dice, como pensaba más o menos Platón. Claro que sí, claro que sí. Muy buena la asociación. En esta idea de la sociedad como un organismo vivo, que es más que la suma de las partes, por eso es una manera supraindividual, tiene que haber un orden. Tiene que haber un orden. Durkheim lo plantea en términos científicos. Esto es el orden, dice, el orden está en todo está el orden. En el universo hay un orden. En todas las ciencias hay un orden. Pues tiene que haberlo en la sociedad. La sociedad tiene que tener un orden, ¿sí? Y él piensa que la sociedad en la que él vive, piensa en el contexto en el que nace. Durkheim nace en 1858, ¿sí? Revolución, contrarrevolución, ¿sí? Una sociedad industrializada, ¿sí? Que se está desarrollando, y en la cual todavía hay una falta de reglamentación. Durkheim justamente habla de la anomia, ¿sí? De la anomia, y es un concepto importante en Durkheim porque está describiendo la sociedad donde el tipo vive. Y entonces le interesa el orden, y le interesa el progreso. ¿Y el progreso qué es? El progreso es la sociedad moderna. ¿Cómo se va a progresar, Rubén, según Durkheim? Mediante la división del trabajo, ¿sí? Ya la sociedad en la que Durkheim nace, Durkheim ve que la sociedad ha desarrollado mucha tecnología, ¿sí? Ha desarrollado mucha maquinaria, cada vez hay mayor división del trabajo. Piensen que la división del trabajo en la sociedad capitalista se da, no sé si de manera rápida, pero sí de manera continua, a diferencia de otro tipo de sociedad. En el feudalismo la división del trabajo duró siglos y siempre era la misma división del trabajo. Los siervos trabajaban en la tierra, los señores feudales eran los dueños de la tierra, se le rendía el tributo. Había una división de trabajo, pero que de ninguna manera tenía el desarrollo continuo digo hasta el día de hoy, que tiene la sociedad capitalista. Marx lo veía como algo malo eso. Decía, lleva a la alienación, a que uno no se reconozca en lo que hace. Durkheim lo ve como algo bueno. Durkheim lo ve al revés. Lo ve como algo bueno, y Durkheim ve en la división del trabajo algo positivo. ¿Por qué? Porque hay un concepto durkheimiano fundamental, ¿sí? Que lo voy a desarrollar la semana que viene cuando hablemos de su libro La división del trabajo social, que se llama lazos de solidaridad. Lazos de solidaridad. No vale, profe, no, lo desarrollamos un poquito ahora. Lazos de solidaridad. Lo que mantiene unida a la sociedad son los lazos de solidaridad. Hay lazos de solidaridad entre los individuos. Durkheim no cree en la lucha de clases, cree en la cooperación. ¿Sí? No plantea una cuestión de la lucha de clases, no. Al contrario, plantea una división del trabajo, que dice que al revés de como piensa Marx, a mayor división del trabajo, ¿sí? La cooperación entre los individuos va a ser mayor. ¿Por qué? Porque todos necesitan de todos. Como el cuerpo humano. Como un organismo vivo. Cada uno cumple una función. Retengan la palabra. Cada uno cumple una función social. Uno me dice,
Che, Rubén, ¿que Durkheim era funcionalista? Sí, sí, Durkheim es funcionalista. Es uno de los primeros funcionalistas. Durkheim, claro que sí. Durkheim es funcionalista. Y nombra la palabra función. ¿Alguna duda hasta acá? Yo estoy haciendo un panorama muy general del pensamiento de Durkheim, ¿sí? Y la clase que viene vamos a ir más a lo específico. Pero hoy quería dar un pantallazo general. ¿Desde dónde habla Durkheim? Un poco la intención mía es saber si se entiende la importancia de este tipo, que después uno pasa, sobre todo ustedes no estudian sociología. La sociología después de Durkheim está hasta en la sopa. Pero los que no estudian sociología después no lo ven más a Durkheim y quedan como un tipo de decir, sí, los hechos sociales, qué sé yo. Pero no, es un pensador muy importante para todo lo que conforma el mundo social. Incluso yo no voy a pretender explicar el siglo XXI con pensadores del siglo XIX, pero es interesante lo que plantea. Es utópico, es irreal su visión, dice, y después es cierto, o sea, la división del trabajo depende de dónde lo mires, o sea, parecería que tenía un poco más de razón Marx en eso, como que llevaba a la alienación. Durkheim en eso parecería un tanto utópico, pero hay que tener cuidado a la hora de hacer juicio de valor sobre el pensamiento científico, ¿sí? Digo, porque a veces los juicios de valor sobre el pensamiento científico, un poco como que ¿viste? Algo es malo, es bueno, no. Durkheim todas estas cosas que plantea le da un sustento empírico. Eso lo vamos a ver, la clase que viene. Durkheim estudia empíricamente, ¿sí? Con el método que les expliqué, que toma de las ciencias naturales, y tomando como objeto de estudio los hechos sociales. Y Durkheim demuestra algo muy novedoso. Dice que cuando la división del trabajo es más alta, es más importante, está más desarrollada, ¿sí? Las reglas, las leyes, las penas, las penalidades son, si se quiere, hasta más racionales que cuando la división del trabajo está poco desarrollada. Porque dice Durkheim, en una sociedad donde lo que prima es la conciencia colectiva y la división del trabajo es mínima, porque prácticamente cada individuo se dedica a la misma cosa, ¿sí? Cuando vos cometés un delito, no estás ofendiendo a una persona, estás ofendiendo al todo. Entonces hay un derecho represivo, bestial. En cambio, en una sociedad moderna, donde la conciencia individual está más desarrollada, ¿sí? En este sentido, Durkheim parte del todo, ¿sí? Parte de la sociedad como algo supraindividual, pero le interesa el desarrollo de la conciencia individual, lo ve como inevitable, ¿sí? Entonces él dice, en una sociedad donde la división del trabajo, como la sociedad actual, está muy desarrollada, y la conciencia individual también, el de hecho no es represivo, es restitutivo. Cuando vos cometés un delito no es que ofendés al todo, ¿sí? Ofendés a las partes. Entonces hay un derecho restitutivo. Restituís a al que ofendiste y listo. Es todo. Y Durkheim esto, en el libro La división del trabajo social, lo estudia exhaustivamente. Y estudia los códigos de hecho de las sociedades antiguas, y lo compara con las sociedades modernas. Flor de laburo, flor de tesis.
¿sí? Por eso insisto, ojo con los juicios de valor, no porque esté mal hacer juicio de valor, uno hace constantemente juicio de valor. Pero si no, esto es muy utópico, no, esto es muy, ¿viste? No, este tipo era un boludo. Seamos más pacientes y tratemos de adentrarnos un poco más en el pensamiento del autor. No hacemos el juicio de valor que ustedes quieran. Pero Durkheim es interesante porque lo plantea de manera empírica, ¿sí? Lo que igual tiene la característica. ¿Cuál es una de las características principales del conocimiento científico? Esto ya es metodología de la investigación. La transitoriedad, ¿sí? Si hay algo que caracteriza el pensamiento científico es que es transitorio. ¿Qué quiero decir con eso? Que nunca el pensamiento científico, ni con Durkheim, ni con Marx, ni en ninguna de las ciencias, ¿sí? No solo en las ciencias sociales, sino en cualquiera de las, siempre es transitorio, nunca es la verdad. La ciencia no se dedica a buscar la verdad de las cosas. ¿Sí? El que crea que la ciencia busca la verdad de las cosas está confundido. La ciencia no busca la verdad de las cosas. No forma parte de los objetivos de la ciencia. En el pasado se creía que sí. Pero no. La ciencia, todo conocimiento científico es transitorio. ¿Qué quiere decir eso? Que es... Después viene otro y demuestra que no es así, que es de otra manera. Y así eso forma parte del avance lineal del conocimiento científico. ¿Sí? Durkheim en algunas cosas, como Marx, como todos. Estaba en lo cierto y en otras cosas, por ahí no. Pero para refutarlo no es cuestión de hacer un juicio de valor. Para refutarlo hay que estudiarlo al tipo y demostrar empíricamente que está equivocado. ¿Sí? Esto es interesante del conocimiento científico, si bien tiene y no tiene que ver con la materia. Tiene que ver con la materia porque estamos estudiando ciencias sociales. Pero el conocimiento científico es siempre transitorio. ¿Sí? Y lo que vos tenés actualmente es es lo mejor disponible, si se puede usar la palabra mejor. Pasa en las ciencias naturales esto. ¿Sí? Hay un progreso. ¿Sí? Que esto tiene que ver con el positivismo también, y con la bandera de Brasil. Esta idea del progreso, el progreso que el positivismo ve y que quiere para la sociedad, es el progreso que ve en la ciencia. La ciencia avanza linealmente. Un antibiótico de hoy día es mejor que un antibiótico de hace 10 años. Sin duda. Y seguramente un antibiótico dentro de 10 años va a ser mejor que los que estamos utilizando ahora. Pero eso se da en el pensamiento científico, no se da en todas las esferas de la vida. Incluso de la vida social. Eso no pasa en el arte. Uno no puede decir que una canción ahora es mucho mejor que las canciones de antes. No, por ahí no. ¿Eh? Es más, pareciera que no es así. Uno no puede decir que un cuadro que pintan ahora es mucho mejor que un cuadro. No, en todo caso, ¿viste? Por ahí la calidad, ¿viste? De la tela que pinta podría ser mejor, por ahí sí hay un avance de la ciencia, pero lo que el artista hace, yo no sé si hay un progreso como hay en el pensamiento científico. Una discusión. Bueno, Durkheim no tiene inconveniente, porque Durkheim es positivista. Y él cree... Perdón, voy a silenciar así. Si escuchamos alguien que quedó abierto el micrófono. Él cree que este progreso en el pensamiento científico, y que él, digamos, lo ve con sus propios ojos, como avanza, él cree que este progreso se puede dar en la sociedad también. ¿A favor de qué? A favor de una mayor división del trabajo, ¿sí? De una mayor conciencia colectiva. ¿Sí? Y a diferencia de Marx, él va a pensar que esto lo que va a traer, lejos de traer la lucha de clases, lo que va a traer es cooperación entre las personas.
porque todos necesitan de todos. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Profe, no sé si se me escucha. Un poquito fuerte, sí. Hola. ¿Se escucha? Se escucha bajito. Porque me anda mal el micrófono. Ah. A ver si te puedo escuchar. No, que yo me refería a esto de la idea utópica, por ahí tal vez, sí, me falta leerlo todavía al autor, pero como que le faltan cosas, ¿no? Creo que las luchas sociales o las clases sociales generan solidaridad, lazos de solidaridad, pero también la división del trabajo genera alienación, como que no es o una cosa o la otra, hay de ambas cosas. Sí. Comparto lo que decís, comparto lo que decís. Claro que le faltan cosas, sí, claro que sí. Hay cierto desarrollo de la sociedad capitalista que Durkheim no lo alcanzó a ver, y tampoco Marx. O sea, cuando Marx planteaba que aquellos países que estaban más desarrollados en sus fuerzas productivas, ¿sí? Dado que las fuerzas productivas estaban muy desarrolladas, esto iba a traer ruidos en las relaciones de producción, entonces iba a haber tiempo de revolución social. Entonces aquellos países que tengan las fuerzas productivas más desarrolladas van a llegar más rápido a la sociedad socialista. No pasó eso, porque el socialismo en Estados Unidos no lo vimos todavía, y en Inglaterra tampoco. Y lo vimos en Rusia, que prácticamente no tuvo capital, al principio no tuvo capitalismo, porque cuando Lenin hace la revolución rusa, a los que saca no es a los burgueses, es a los zares, ¿sí? Entonces, bueno, lo mismo pasa con Durkheim, me da la sensación a mí, el tema de la división del trabajo. O sea, hay otros aspectos, es cierto, que no los tuvo en cuenta, y uno de ellos es el tema de la alienación. Me pregunta si hay algún video o peli para ilustrar mejor todo esto. Sí, después voy a mandar videos de estas cosas para que empiecen a sonar algunos conceptos, ¿sí? De Durkheim, que tienen que empezar a sonar lo antes posible, porque piensen que la semana que viene, al final de la clase, ya viene el práctico, que va a ser sobre las cuestiones estas igual, ¿sí? Pero concepto de hecho social, ¿sí? Los hechos sociales quedamos entonces que son externos y coercitivos, ¿sí? Expliqué por qué son externos, porque nos trascienden. ¿Y por qué son coercitivos? Porque si no los respetás, ¿sí? Vas a generar cierta crítica de tipo moral que te va a querer obligar a que lo respetes, ¿sí? Algunos están reglamentados, ¿sí? Y si vos no lo cumplís, tenés una pena, ¿sí? Por ejemplo, vos cruzás un semáforo en rojo, tenés una pena. Pero hay otros que no. Hay otros que no tienen ningún tipo de reglamentación. O sea, nadie dice que si yo la clase que viene, ¿sí? No hay ninguna ley, ni la Universidad de Lomas tiene ninguna reglamentación que no diga que la próxima clase, ¿sí? Yo voy a venir con una peluca verde, con un sombrero grande, ¿viste? Voy a venir todo pintado y se me van a cagar de risa, ¿sí? Y eso es una condena de algún tipo, es una condena de tipo moral, si no, este payaso. Y si me ve alguno, va a decir, ¿ese es profesor universitario? ¿A vos ese tipo da clase? ¿Ese es tu profesor? Ese tipo es un payaso. Bueno, esa es la característica coercitiva del hecho social. No hay una ley que me impida hacer eso, ¿sí? Sin embargo, si lo hago, ¿sí? No va a ser una condena de tantos años preso, ni una multa. Pero va a ser, alguno hasta va a poner en duda si este tipo tiene los conocimientos o no tiene, porque no ve lo que tiene en la cabeza, aunque no está bien. Eso pasa, ese es el carácter coercitivo,
¿sí? Del hecho social. Y es externo. No tiene que ver con mi propia individualidad. Con mi propia individualidad, sino a mí me encanta estar así, usar eso. Sin embargo, si salgo a la calle así, si yo doy una clase así, me van a poner en duda. No va a faltar que diga que soy un maleducado. Yo no le estoy faltando respeto a nadie. Bueno, ese es el carácter coercitivo de los hechos sociales, que la mayoría de las veces no se ven, sobre todo aquellos que no están reglamentados. Solo se pueden experimentar en la manera que los transgredís. Cuando los transgredís, ahí va, wow. Lo de Japón que conté, la gente no se puede tocar. Yo, viste, ¿qué sabía? A mí me lo habían dicho. Yo cuando llegué a Japón me dieron un curso, una clase, un tipo me explicó. Un japonés explicó. A mí me pareció exagerado. El tipo lo dice como una exageración, ¿cómo no vas a poder tocar a la gente? Bueno, hasta que toqué a cuando toqué a una persona, chao. Y ahí sí saltó la sociedad, pero un violador me sentí. Yo, la mierda, loco, ¿qué te pasó? La tipa pegó un grito en el sur, una cosa de loco. Es un hecho social, es externo y coercitivo. Es externo, ¿por qué? Porque me trasciende, porque nos trasciende a todos. Y es coercitivo y te enterás cuando lo transgredís. ¿Sí? Durkheim va a dar también una tipología de hechos sociales. ¿Sí? Acá dice uno como los tatuajes o los piercing, por supuesto. Ahí vas a buscar trabajo, y dice, ¿tiene tatuaje? No. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver si tengo un tatuaje? Y bueno, tiene que ver con un hecho social. ¿Sí? Con algo externo y coercitivo. No hay ninguna ley que diga que uno no puede tener un tatuaje. Sin embargo, algunos tipos te van a decir, no te quiero porque no es un tatuaje. Acá no se toman gente que tenga tatuaje. Hace una tipología de los hechos sociales. Los hechos sociales que más perduran en el tiempo, Durkheim los llama morfológicos. ¿Sí? Morfológicos. El techo, el idioma, la moneda que utilizamos para intercambiar mercancías, la religión. Son hechos sociales morfológicos. Son difíciles de cambiar. Son difíciles de modificar. Están constituidos morfológicamente. Después habla de las corrientes sociales, de las corrientes de opinión, representaciones sociales, ¿sí? Que esos ya son, esos trascienden menos en el tiempo. Puede que duren como una moda, dura un tiempo como una moda y listo, ¿sí? Algunos tienen que ver con el enojo también. Si una corriente social, viste que es una corriente social que se enoja como, contra alguien y arrastra externa y coercitivamente un montón de gente que le tiene bronca a alguien y no sabe por qué. Le tienen bronca a alguien, no saben por qué. Pasa a veces con un político, con un futbolista, con un músico. Dice, Riquelme es mala persona, pero ¿qué? ¿Vos le prestaste plata? No. No sé qué pasó, porque es mala, no, es tipo que no me gusta, es malo, es mal compañero. ¿Qué me sufre? No, es mal compañero. Es una cuestión que tiene que ver con un hecho social, pero no morfológico, porque esto es más transitorio. Pero tiene que ver con que la persona es arrastrada por una corriente de opinión. Los medios lo explotan a full lo explotan. Gente que tiene bronca a alguien no sabe por qué. No te puede explicar racionalmente por qué. Vos te dice, es una mala persona. Y si vos no lo conoces, ¿cómo sabes que es una mala persona? Bueno, esos son hechos sociales. ¿Sí? Una cuestión que tendría que haber dicho al principio, pero se me pasó, que tiene que ver con la metodología. Porque al principio yo empecé hablando de la metodología, de Durkheim, ¿sí? Esto de
observar, medir y cuantificar. ¿Sí? Durkheim dice que los hechos sociales deben ser tratados como cosas. ¿Sí? Eso es algo que queda después en el inconsciente colectivo de los estudiantes. Los hechos sociales deben ser tratados como cosas. ¿Sí? Y esto Durkheim lo dice, ¿sí? En relación, ¿sí? a no confundir un hecho social con un fenómeno psicológico, con algo que tiene que ver con la psique de uno, o con algo que no se pueda observar, medir y cuantificar. ¿Sí? Porque observar, medir y cuantificar cuántos alumnos hay en esta clase, algo que parece bastante concreto. ¿Sí? Bueno, la cantidad de gente vos la contás, 1, 2, 3, a ver, no, mira, tengo un contador que me cuenta, somos 51. Pero hay otras cuestiones, no se olviden la definición que da Durkheim. Formas de actuar, sentir y pensar. Ahora, lo que uno siente, eso es decir, es más difícil de verlo de forma concreta. ¿Sí? El asco, que es un hecho social. Entonces Durkheim, para tratar un poco de tener una metodología, ¿sí? que pueda investigar estos objetos de estudio, estos son objetos de estudio, dice hay que tratarlos como cosas, ¿sí? Como algo tangible. ¿Sí? Bueno, eso me parecía una cuestión importante a que tengan en cuenta. Necesito algo muy importante, que es que lean. Que lean el texto de Serbia, ¿sí? Que yo me he referido bastante hoy. Creo que si han escuchado la clase de hoy, el texto va a resultar no solo más provechoso, sino más simple. Y necesito que lean también la división del trabajo social, el capítulo 1, ¿sí? Después está el otro de lecciones de sociología, que me voy a referir la clase que viene, esta idea de qué es lo que Durkheim entiende por Estado, ¿sí? Y Durkheim también dice que entre el Estado y el individuo hay una separación muy grande, entonces va a hablar de grupos secundarios, ¿sí? En lecciones de sociología van a encontrar eso, ¿sí? Les digo que vayan, por favor, leyendo. Yo os voy a intentar ayudarlos enviándoles videos, ¿sí? Cortitos, que explican cuestiones conceptuales que están en esos textos. Y creo que les va a ser de utilidad. Profe, ¿podría repetir el último texto que no llega a escuchar? ¿Cómo se llama? Lecciones de ¿Está en el blog? sociología. Lecciones de sociología. No tenés que ¿Todo leerlo o todo, una parte? No. Está en el blog. Creo que es la lección 4. Lección 4. Sí, está en el blog. ¿Sí? Buenísimo. Gracias. No, por favor. Y sí, importante el texto de Serbia, porque el texto de Serbia de alguna manera es como que va relacionando los distintos conceptos y ya está haciendo un examen bastante minucioso. En la obra de Durkheim está bueno el texto. Bueno, y eso. Ya hoy no quiero seguir avanzando, sino le voy a dejar la cabeza así. Profe, Sí. yo llegué 15 minutos tarde a la clase, quería saber si dijo algo de los trabajos prácticos. Sí, dije. Dije que en líneas generales estaban bastante bien, que no los corregí todavía de manera exhaustiva, y que la semana próxima vamos a hacer un apartado de 15 minutos que les va a dar una devolución general. Si durante el transcurso de la semana esta no recibí ningún mail respecto al trabajo, es que está bien. Aquellos compañeros que yo vea que tienen ciertas dificultades o ciertas cuestiones conceptuales que lo va a joder el día que den el final, lo voy a corregir y le voy a decir que lo modifiquen eso. Pero yo no los voy a nombrar acá en clase porque queda feo. Le voy a mandar un mail a cada uno de ellos,
¿sí? Y darle tiempo hasta la semana que viene para que lo corrija. Al que no le mande nada, está todo bien, ¿sí? De todas formas, para que se queden tranquilos respecto al trabajo práctico, yo les he enviado, por lo menos a todos los que me mandaron, o creo haberle enviado a todos, que lo recibí, ¿sí? Pero bueno, de todas formas vamos a hacer una devolución general, ¿sí? Y a aquellos que tengan algún inconveniente particular, o que yo vea una cuestión conceptual compleja, que es algo que van a arrastrar hasta el final así no lo van a probar, decir, mira, tenés que modificar esto, te doy unos días para que modifiques eso. Esta es un poco la explicación de por qué la semana que viene recién voy a hacer una apuesta en común con todos, ¿sí? Eso dije. Y dije que en líneas generales estaban muy bien, los vi por encima de todos, pues los quiero ver mejor. Algunos quizás muy escuetos, es algo que tengan en cuenta, ¿sí? La cuestión muy escueta, dicen que lo bueno, si breve, es 2 veces bueno. Pero bueno, cuando es escueto, tiene que ser escueto, pero tiene que relacionar conceptos, ¿viste? Cuando vos tirás algo escueto, que decís, bueno, tiré porque, qué sé yo, lo que escuché en clase, que anoté, le puse eso, yo ahora te lo voy a dar por bueno. Pero te digo, mirá, si vos seguís en esta tónica, en el final te revienta por eso, ¿no? Eso nada más. Acá me dice, vamos a hacer una excepción ya que estamos todos, y acá me dice, profe, yo no lo pude entregar todavía. ¿Hay otra fecha de recuperatorio? No, no hay otra fecha de recuperatorio. Por ser el primer trabajo práctico, ¿sí? Esta persona, esta compañera que me dice esto, ¿sí? Profe, no lo pude entregar. Bueno, tenés tiempo hasta el miércoles para entregarlo. Pero voy a hacer esta excepción como única, y con el de Urgen no voy a hacer las excepciones. Este lo vamos a dejar porque es el primer trabajo práctico y alguien pudo no haber entendido bien. Pero tiene un tiempo, lo tienen que entregar. Les dije, sean vivos, es la universidad esto. No llegaste a terminarlo bien, entregalo igual, en tiempo y forma. Decir, Rubén, me faltó esto y lo vamos viendo. Si no lo entregaste, es un problema grande, porque hoy lo dejo pasar y te digo, te doy tiempo hasta el miércoles. La semana que viene, cuando hagamos el de Urgen, el que no lo entregó, y vieron lo que dice la reglamentación respecto a eso. No entregaste los trabajos, no hay recuperatorio, listo, tenés que volver a cursar. Sean vivos con eso, ¿sí? La reglamentación es así. Así que bueno, eso. ¿Qué más para decir? Nada más. Que lean. Alguien me preguntó ahí si los textos de Urgen son 3. Sí, son 3. Es el de Serbia, la división del trabajo social y lecciones de sociología. Por ahí cuando ingresaste vos, no sabías, pero la división del trabajo social no es todo el libro. ¿Alguien me preguntó, ¿es todo el libro? No, capítulo 1. ¿Sí? Y eso. Bueno, si no hay dudas, ningún comentario, nada, por hoy, más que suficiente. Mañana mismo les mando los videos para que lo vean, lean, y nos vemos el lunes a las 7, ¿sí? A las 19. ¿Sí? Salvo que alguien me quiera hacer alguna duda, alguna consulta, algo, una sensación de que no. Profe, ¿el final es oral o es escrito? Es escrito. Es escrito. Es escrito y tiene mucho que ver con los trabajos prácticos. O sea, lo que se te pide es que vos puedas relacionar conceptos de los autores y conceptos entre los autores, que es algo que yo lo voy a trabajar mucho cuando veamos todos los autores, ¿no? Yo marco a veces en la clase, ¿viste? En esto Durkheim está de acuerdo con Marx, en esto no, es bueno tomar nota de eso, porque te sirve para el trabajo integrador final, donde vos tenés que relacionar los autores. De todas formas, yo voy a dar una clase de eso. Y el final anda por ahí, en una relación entre el pensamiento de los autores. En líneas muy generales, nadie te va a pedir en qué año nació Durkheim. ¿Sí? Bueno. Profe, pero no va a ser presencial. Sí, puede que sea presencial, sí, qué sé yo. Puede que sea. Pero por más que sea presencial, ¿va a ser escrito?
El cuatrimestre pasado no fue presencial y fue escrito. Mira, lo voy a hablar con el titular de la cátedra y vamos viendo. De todas formas, a lo que hace respecto a la cursada no te cambia mucho, ¿viste? Si es escrito, si es oral, y eso, o sea, eso tiene que ver un poco con la preferencia de cada uno. A uno le gusta más lo escrito, dice, no, es mejor si es... Hay que prepararse psicológicamente para el oral, profe. Un final oral es simple. Un final oral, pero no para la materia esta, para todas. Hay que preparar un tema y listo. Si vos preparás un tema bien, tenés la mitad del final en el bolsillo. Porque cuando el final es oral en la universidad, no en todas las materias, porque a veces, viste, hay docentes y docentes, pero en general uno va muy nervioso, viste, va todo, está tenso, uno no se ve la cara que tiene, pero el tipo que te toma así, viste, o sea, yo que estuve de los dos lados, ¿sí? Te cambia mucho un lado y el otro. Porque vos cuando vas como alumno vas aterrorizado, y el docente nada que ver, en general tiene buena onda. Entonces, un poco para soltarte, te suele decir, bueno, che, ¿qué te pareció la materia? Bueno, vos decís, ¿qué vas a decir? Me pareció interesante, lo primero que decís, interesante, profesor, qué sé yo. Y te dice, ¿hay algún tema en particular que a vos te resultó interesante? Y ahí tenés que tener un tema en el bolsillo y decir, sí, y conversar del tema ese. No quiere decir que por solo eso el profesor te va a aprobar, pero ya hay un tema que vos lo tenés en el bolsillo y si lo manejás bien, el profesor lo va a considerar. Si vos manejás un tema bien y lo exponés bien, salvo que después todas las preguntas que el profesor te haga las tires a la tribuna, bueno, pero si vos preparás un tema, lo exponés bien, el tipo ve que sabe, te hace un par de preguntas y más o menos va bien, te aprueba. No tiene secreto. Pero bueno, eso en el mundo universitario, siempre que das un final oral, prepárate un tema. Porque si no, el profesor es simple, te dice, ¿y qué te pareció la materia? Vos decís, interesante. ¿Hay algún tema en particular que te gustó? No, le decís. Y yo, profesor, digo, este no sabe nada. Me está diciendo, ¿viste? No sabe nada. Y te empieza a preguntar una cosa, la otra, así, pim, fuiste. Y siempre eso, para que lo tengan en cuenta. Voy a conversar con el titular de la cátedra para ver cómo es el final, pero digo, a los efectos de la cursada mucho no nos cambia. Así que lean. ¿Sí? Porque para rendir el final, primero hay que llegar al final. Así que vamos paso por paso. ¿Sí? Van a llegar todos al final, todo lo que entreguen los trabajos prácticos. Así que bueno, tranqui, ¿sí? Respecto a eso. Por lo pronto lean, y después vemos si es oral, si es escrito. ¿Sí? De todas formas, yo los voy a ayudar. Bueno, si no hay dudas, no hay comentarios, por hoy se terminó la clase, nos vemos la semana próxima. Si a alguien le queda algo en el tintero, que le quedó, que no se anima, qué sé yo, me manda mail o me manda mensaje y lo conversamos durante la semana, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, Sí, gracias, profe. no, gracias a ustedes. Bueno, Muchas entonces nos gracias, vemos profe. la semana próxima. Buena semana. Gracias, igualmente. Buena semana para todos. Gracias, buenas noches, buena semana. Gracias. Buenas noches.